Gobierno de México. Buenas tardes a todos los compañeros que están conectados. Estamos ahora siguiendo con nuestra serie de conferencias que organiza la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, COVID-19 y el consultorio médico. El día de hoy la presentación que ustedes verán es sobre COVID-19 y el paciente en el consultorio odontológico. Para ello hemos invitado al doctor Enrique Ensaldo Carrasco, quien es egresado de la licenciatura de cirujano dentista del Instituto y Actualización de Profesionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es especialista en endoperidontología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la universidad. Actualmente profesor en el Instituto de Estudios Avanzados en Odontología en la maestría de endo-metaendodoncia y este Instituto de Estudios Dr. Yuri Kutler. Es jefe de servicio en la Clínica Estomatológica Tepepan, turno vespertino en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y además es profesor investigador adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en la licenciatura de estomatología. Agradecemos al doctor Ensaldo Carrasco su participación y estamos transmitiendo desde la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Doctor Ensaldo, muchas gracias y le dejo a usted el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, cumpliendo con la normativa de la sana distancia, procederé a quitarme el cubrebocas. Muchas gracias. Antes de empezar quisiera agradecer la invitación al doctor Fernando Meneses, al doctor Miguel Ángel Lezama, aquí en CONAMED, por la tan amable invitación. Y bueno, vamos a empezar. Hablando un poco de las generalidades del coronavirus, hay que recordar que el COVID-19 es una enfermedad nueva que inició en Wuhan, China, en diciembre de 2019 y que normalmente da síntomas muy leves. En algunos pequeños porcentajes puede dar un síndrome respiratorio grave que en otros pequeños porcentajes puede ocasionar la muerte de la persona que esté infectada. Entre los signos y síntomas más comunes tenemos fiebre, fatiga, dolor muscular, náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, congestión nasal, pérdida del olfato, pérdida del gusto, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. De las vías de contagio, estas han ido evolucionando un poquito en la cuestión del grado de importancia. Las vías más idóneas para que se produzca el contagio es contacto con personas y la respiración de gotículas tanto de nariz y de boca provenientes de una persona infectada. Y el contacto con objetos y superficies ya actualmente es considerada como no da tan alto riesgo, es considerada de mediano a bajo riesgo, pero esto a nosotros, como vamos a ver más adelante en odontología, realmente no hace mucha diferencia. En cuestión de aire, ha tenido los reflectores hasta cierto punto últimamente, porque al principio de la pandemia se hablaba de la posibilidad de que pudiera haber contagio por aire. En la actualidad ya el CDC ya lo agregó a su lista de posibles vías de contagio. Sin embargo, para que exista el contagio por aire, tiene que haber la unión de varios factores. Estos factores son un cuarto cerrado o con poca ventilación o nula ventilación, donde haya una o varias personas infectadas y que al respirar están llenando el cuarto con una cantidad de virus importante, y que después de determinado tiempo que personas que no están infectadas estén en ese sitio pudieran exponerse a la vía de contagio. Entonces vean cómo es al final de cuentas la suma de algunos factores. La manera como se previene es la más sencilla, es la etiqueta respiratoria, que es obviamente evitar toser, estornudar con manos, dorso de la mano, y utilizar principalmente la parte interna del antebrazo o el ángulo del codo.
También lavado de manos, que para la población en general se recomienda que mínimo dure 20 segundos. Para los profesionales de la salud en situaciones de trabajo, la OMS recomienda que sea de 40 a 60 segundos. El uso de cubrebocas y mantener la sana distancia. La relevancia en la práctica odontológica, y para dar un poquito más de contexto a cómo se está desarrollando la odontología en la pandemia, es que voy a presentar una serie de artículos y unos extractos de esos artículos simplemente para agregar un poco más de contexto. No es una situación donde se considere, quiero sonar alarmista al respecto, entonces vamos a hablar un poquito sobre las posibilidades que la literatura nos abre a posibles contagios en el consultorio dental. La combinación, en esta carta del editor, en la combinación de la carencia de una vacuna y ninguna contramedida terapéutica efectiva al 100%, nos presenta ante un escenario desconocido, pero desafiante, con millones de personas infectadas a nivel mundial. Una vez en el cuerpo humano, el SARS-CoV-2 estará presente abundantemente en secreciones nasofaríngeas y salivales de los pacientes infectados. La saliva puede albergar varios tipos de virus, incluidos el SARS-CoV-2. La posibilidad de transmisión a través de la saliva es inevitable en un consultorio dental. El SARS-CoV-2 puede permanecer viable hasta 9 días en superficies contaminadas y hasta 9 horas en piel humana. Aquí yo sé que existen varias publicaciones que nos indican cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en diferentes superficies. En este caso escogí esta referencia principalmente porque para agregar un poco de contexto a esta presentación, lo que quiero resaltar es el hecho de que las superficies pueden quedar contaminadas por un largo periodo de tiempo, sin necesariamente tener que fijarme en qué tipo de superficie es. Lo que nos debe de quedar claro es que las superficies de los consultorios pueden estar contaminadas por varios días, incluyendo nuestra piel, lo cual termina reforzando todas las medidas que vamos a ver en esta presentación y las que se han manejado a nivel general. Recordemos, y quiero abrir aquí un gran paréntesis, que a pesar de que actualmente tocar superficies contaminadas y llevar nuestras manos y tocar ojos, nariz o boca, que al principio de la pandemia fue considerado como de alto riesgo, actualmente ya se considera de mediano o bajo riesgo. Aparentemente no es tan sencillo, no es una vía tan fácil de contagio. Sin embargo, a nosotros en el consultorio dental esto realmente no nos exime de nada. Tenemos nosotros que trabajar como si todas las superficies fueran altamente contagiosas. Y en pocas palabras, seguiremos trabajando igual que como cuando inició la epidemia. Los tratamientos dentales involucran interacción cara a cara con las pacientes, así como a la exposición frecuente de saliva, sangre y otros fluidos. Y entonces de aquí salimos a las recomendaciones para prevenir el contagio por SARS-CoV-2 en el consultorio dental. Es importante recalcar que las recomendaciones que veremos a lo largo de esta presentación están siendo constantemente actualizadas, por eso es que pongo la fecha en color rojo, 20 de octubre del 2020, porque lo más probable es que si esta presentación la revisáramos a lo mejor 1 año, a lo mejor algunas recomendaciones ya cambiaron, algunas ya no son tan estrictas, o a lo mejor salen recomendaciones todavía más estrictas, pero lo importante aquí es que tenemos que ir actualizando constantemente. Y aunque todavía falta mucha información, aunado a que no tenemos tantos datos, es importante recalcar que por lo menos en México no tenemos nosotros una medición de cuántos odontólogos se han contagiado por COVID-19 o en el peor de los casos cuántos han muerto. Sería de mucha ayuda si a lo largo de esta plática pudieran compartir en los comentarios su experiencia, si saben de compañeros odontólogos que han enfermado o inclusive en el peor de los casos muerto, o si ustedes mismos llegaron a enfermar. La infección por SARS-CoV-2 representa entonces para las y los odontólogos un riesgo profesional inherente. En la atención odontológica se producen continuamente aerosoles y salpicaduras provenientes de la interacción de equipo dental y la saliva del paciente. Por eso es que a este momento con la información que tenemos solamente refuerza la idea de que como odontólogos estamos expuestos. Para facilitar la asimilación de la información que vamos a explicar a continuación, las recomendaciones las he ido dividiendo. En este caso, estamos dividiendo estas recomendaciones para recibir al paciente en la atención clínica en 4. Antes de acudir a consulta, en área de recepción, en sala de espera y otras áreas clínicas y otras consideraciones.
Antes de acudir de consulta, hasta cierto punto algo que sale mucho en las pláticas del tema es que la mejor manera de evitar contagios es evitar que el virus llegue a consulta. Esto es obvio. Si no tenemos virus en consulta, el contagio es inexistente. Pero obviamente eso abriría la situación de que no podemos nosotros tener pacientes, porque al final de cuentas es en lo que se termina traduciendo. Sin embargo, hay mecanismos que nos pueden nosotros ayudar a evitar que el virus entre en contacto con nosotros, que entre en el consultorio, que son las triajes o los cuestionarios antes de la consulta, que se pueden realizar un día antes de que el paciente asista, o unas horas antes de que el paciente asista, o cuando el paciente llega al consultorio. Estos cuestionarios y triajes deben de ser actualmente anexados a su consulta. Y en la página de CONAMED, en el apartado de infografías, aquí ustedes pueden entrar y pueden bajar esta que están viendo aquí en la diapositiva, donde ustedes pueden bajarla, imprimirla y la pueden inmediatamente anexar a sus expedientes sin tener ningún mayor problema. Pueden obviamente ustedes agregarle alguna información que ustedes requirieran o que tal información ustedes consideran pertinente. Las instrucciones telefónicas que tenemos que realizar al paciente es, primero, que asista a la consulta preferentemente solo. Solamente en cuestiones donde por procedimientos como algún tipo de cirugía o algún otro procedimiento un poquito más complicado, el paciente puede asistir acompañado, o en el caso de que sea un menor de edad. No llevar objetos que pudieran contaminarse tan fácilmente, como serían, principalmente son joyas, son aretes, pulseras, collares, relojes, anillos. Asistir con cubrebocas, y el cubrebocas tiene que estar bien colocado, y de preferencia sin válvula de aspiración. Es más, de hecho, ni siquiera debemos decir de preferencia, no deberíamos de tener válvula de exhalación. Esta situación es porque la válvula de exhalación, a pesar de que hace más cómodo el manejarnos con cubrebocas, porque al tener válvula de exhalación podemos sentir que respiramos mejor, pero el problema es que al exhalar, al sacar el aire y que esta sale por la válvula sale sin ningún tipo de filtración. Entonces nosotros podemos estar protegidos, el paciente puede estar protegido, pero toda la gente alrededor no está siendo protegida si es que el paciente o la persona que utiliza el cubrebocas con válvula estuviera infectado por SARS-CoV-2. Y lo más importante, tiene que quitarse el cubrebocas cuando se le indique, no antes. Mantener en medida de lo posible la sana distancia. Esto, cuando uno lo lee en un principio, podría parecer un poquito absurdo, porque en la consulta dental diríamos, bueno, no puede existir sana distancia. No nos referimos a la sana distancia que debe de haber entre el odontólogo y el paciente una vez que están en el sillón dental. Nos referimos a la sana distancia que debe existir en varias zonas con las instalaciones del consultorio, como vendría a ser recepción, sala de espera, área de sanitarios, pasillos, inclusive en elevadores o escaleras. El pago de honorarios, indicar que es mejor la utilización de tarjetas bancarias, como vendría a ser crédito o débito, en lugar de efectivo, principalmente para evitar contaminación cruzada. Al entrar al consultorio hay 3 medidas que se pueden utilizar tanto para pacientes como para todo el personal que trabaja en el consultorio o clínica. La primera es desinfección de calzado. La desinfección del calzado, si ustedes buscan en la literatura, hay diferentes artículos que hablan sobre las situaciones, diferentes situaciones que han visto los diferentes odontólogos al empezar su práctica odontológica y las medidas que ellos han tomado. Muchas de las medidas hablan de la limpieza de calzado, no necesariamente de un tapete sanitizante, que son los que ahorita actualmente están como muy de moda, sino más bien la utilización de zapato quirúrgico. Cualquiera de las dos es funcional. La única situación es que hay que tener mucho cuidado con la bota quirúrgica, porque la bota quirúrgica en un piso muy pulido o muy liso, existe el riesgo de que puede haber un accidente porque se puede resbalar el paciente. Nada más a considerar eso. Por eso es que hasta cierto punto la opción más sencilla es el tapete sanitizante. La toma de temperatura, tanto para el paciente cuando llega al consultorio como para todo el personal que trabaja, que labora en la clínica o en el consultorio, porque la toma de temperatura es un parámetro que realmente nos va a decir a nosotros cómo se encuentra el paciente en ese momento. Si encontramos 37.5 para arriba, entonces tenemos que postergar la cita. Y en el caso de los trabajadores de la clínica, pues no trabajar, no laborar y estar en observación 15 días para ver si no se desarrollan más síntomas y en dado caso asistir al médico o a la clínica de atención.
La desinfección de manos, que también en cuanto el paciente llega y los mismos trabajadores de la clínica llegan, tienen que pasar por un filtro de desinfección de manos, ya sea pasar al sanitario a limpiarse por 20 segundos, donde le tiene que estar debidamente pegada una infografía que les informe cómo es la técnica de lavado de manos y cuánto hay que tardarse, o utilizar alcohol en gel al 70%, explicándole que tiene que tallarse las manos lo mejor posible y sin olvidar la zona interdigital de las manos. Y solicitar al paciente que permanezca sentado en la sala de espera hasta ser llamado. Pocas palabras, que el paciente, si quiere utilizar el área de sanitarios, lo puede hacer, pero que intente mantenerse lo más posible en el asiento hasta que sea llamado a la consulta. En el área de recepción también hay algunas indicaciones y recomendaciones que vale la pena tomar en cuenta. La primera es la utilización de mamparas para proteger a la persona que está a cargo de la recepción. Eso hasta cierto punto ya lo han visto en la mayoría de los establecimientos que empezaron ya a laborar de manera normal. La persona que está en recepción sería ideal que tuviera lentes de protección y cubrebocas sin válvula. Puede ser una mascarilla quirúrgica normal, no tiene que ser un respirador N95. Con una mascarilla quirúrgica es más que suficiente. Señalizar la sana distancia en el piso para que el paciente sepa cuál es la distancia ideal que debe de tener hacia la recepción. Si la persona en recepción recibe algún pago con tarjeta de crédito o efectivo, algunas guías hablan de que hay que utilizar guantes. Se puede utilizar guantes, pero el problema es que tendría que estarse retirando y desechando los guantes cada vez que recibe un pago o maneja alguna superficie posiblemente contaminada. Entonces lo ideal sería no utilizar guantes, simplemente utilizar sus manos de manera normal al recibir el pago con tarjeta de crédito, el efectivo y la terminal, desinfectar manos o lavar manos después de haber hecho el procedimiento. Y se puede optar por desinfectar el efectivo para reducir la posibilidad de infección cruzada. En la sala de espera, todas las recomendaciones para la sala de espera van encaminadas a reducir el número de personas, además de disminuir la cantidad de superficies que pudieran los pacientes entrar en contacto con. Por eso es que se recomienda que agendar a los pacientes de manera que no haya tantos pacientes en la sala de espera. Máximo 1 es lo que se recomienda. 1 en sala de espera mientras se está atendiendo a otro. Dejar un mínimo de sillas en la sala de espera, si es que se pudiera. Si son sillones, pues no habría manera, pero si hay sillas, ir quitando y dejar solamente las sillas que pueden utilizar el paciente. Si no se pudiera, entonces marcarlas nada más, intentando mantener la sana distancia, que en México es de 1,5 metros entre pacientes en la sala de espera. Señalizar la sana distancia en la medida de lo posible en todos los sitios donde el paciente pueda estarse moviendo, y retirar revistas, juguetes, cuadros, diplomas, así como muebles y adornos innecesarios de la sala de espera, para evitar que el paciente pueda tener infección cruzada por contaminación de objetos, e indicar al paciente que no se retire el cubrebocas hasta que se le indique. Otras consideraciones que, además de las alertas visuales que debemos de tener, como son rutas de evacuación, extintor, salidas, etc., tenemos que tener una actualización con infografías e información sobre el COVID, que puede ser desde el uso de cubrebocas, técnica de lavado de manos en sanitarios, sitios donde el paciente pudiera encontrar alcohol en gel si lo necesitara, etc. También hay que optar, que de hecho en muchos consultorios ya se maneja desde hace mucho tiempo, pero bueno, si hubiera alguno por ahí que todavía no lo hace, es recomendable que todo sea desechable. No utilizar toallas en los sanitarios, ni jabón en barra. Simplemente poner un dispensador de jabón líquido y papel desechable para evitar también contaminación cruzada. Y la situación de la ventilación, que la ventilación es un poquito más complicado dar una recomendación. Existen muchas publicaciones y en la mayoría de las pláticas siempre se habla un poquito de lo mismo. Se entiende que hay situaciones donde el uso de aire acondicionado es una necesidad, en otras partes de la República, por ejemplo. Pero hay que tener mucho cuidado con ventiladores y aires acondicionados, en especial con los que reciclan el aire. Lo que tenemos que entender como reciclado de aire es que en un cuarto cerrado, donde pueda haber nula ventilación o poca ventilación, el hecho de que haya varias personas en este sitio, al estar hablando, o el simple hecho de estar respirando, empieza a llenarse con alguna cantidad de carga viral que desafortunadamente a la fecha no sabemos realmente qué tan importante es o qué tan común es. Pero si el aire empieza a
reciclarse y entra el aire acondicionado y lo vuelve a empujar, realmente no está habiendo un recambio de aire en ese cuarto y puede aumentar la posibilidad de un contagio por vía aérea. Por eso es que lo importante sería que si van a utilizar ventiladores o aire acondicionado, se utilice algún tipo de purificador de aire, algún filtro EPA, o inclusive el simple hecho de abrir ventanas es suficiente para permitir un recambio de aire nuevo en un sitio donde pudiera estar reciclando el aire. Para el equipo de protección personal, que a partir de este momento nos vamos a referir a él como EPP, que para todo el personal involucrado en el tratamiento del paciente es obligatorio. Al referirnos a todo el personal involucrado es tanto al odontólogo tratante, como al asistente, como al circulante, instrumentista, etc. Todos los que estén en el momento de la atención odontológica de algún paciente tienen que tener equipo de protección personal. Y vamos a entrar un poquito más ya en la materia de algunas cuestiones que luego causan un poquito de dudas, porque con los cubrebocas, mascarillas, respiradores existen normalmente cierto grado de confusión y al mismo tiempo muchas dudas. Hay que entender varias cosas. La primera es que el cubrebocas o mascarilla quirúrgica, que es la que hemos utilizado desde hace mucho tiempo, funciona para la mayoría de los tratamientos siempre y cuando no se utilicen o no se produzcan aerosoles. Esto está en la mayoría de las guías que ustedes pueden checar de diferentes países. Entonces las mascarillas quirúrgicas las pueden utilizar ustedes para situaciones de diagnóstico o situaciones de toma de radiografías, etcétera. Mientras no utilicen ustedes una pieza de alta o algún instrumento que pudiera ocasionar un aerosol, es cuando tendremos que pasar a los respiradores N95 o KN95, que, como dice la diapositiva, en caso de aerosoles es el estándar de oro para utilizar en consulta. Igual lo mismo que decíamos para los pacientes, no utilizar respiradores o cubrebocas con válvula de exhalación. Lo mismo, ustedes como odontólogos sí van a estar seguros al estar utilizando este tipo de cubrebocas con válvula de exhalación, pero los pacientes y las personas alrededor de la atención del paciente no lo van a estar, porque no se está filtrando el aire que sale de ustedes. Y si algún odontólogo tratante tuviera de forma asintomática el SARS-CoV-2, podría estarlo esparciendo. Entonces también para protección del paciente y de la gente alrededor es muy importante no utilizar válvula. Si fuera el caso de que ustedes tienen un gran lote de cubrebocas con válvula, solamente con poner una mascarilla quirúrgica, un cubrebocas quirúrgico encima de ese respirador con válvula es suficiente para que lo puedan utilizar. Al final de cuentas, ya con la mascarilla quirúrgica ya estarían protegiendo ustedes, filtrando ese aire que pudiera tener carga viral, si es que fuera el caso. Y en México, por lo menos, la ADM hace 2 semanas en su página de Facebook hizo una aclaración sobre la no reutilización de los cubrebocas. Quiere decir que está recomendando no reutilizar cubrebocas después de haberlos utilizado con algún paciente. Aquí hay varias situaciones. La primera es que obviamente el no reutilizarlo nos protege a nosotros como odontólogos, al mismo tiempo al paciente, etcétera. Pero si hubiera la necesidad de reutilizar cubrebocas, existen guías en el CDC que nos puede decir exactamente cómo podemos reutilizarlas y en qué momento reutilizar. Lo que sí es importante saber es que si ustedes están buscando una respuesta de cuántas horas, minutos o cuántos pacientes pueden ver ustedes con un cubrebocas, no hay esa respuesta. Normalmente lo que les está diciendo es que tienen ustedes que revisar el cubrebocas y ver que la integridad física del cubrebocas se mantenga, que no haya cambios de color. Y algo muy importante, si el cubrebocas llega a humedecerse, llega a tener alguna salpicadura, es importante que lo cambiemos. No podemos dejar pasar el tiempo. Si se llega a mojar en ese momento, tenemos que levantarnos y cambiar el cubrebocas. Los guantes, hasta cierto punto los tenemos que tratar de la misma manera que siempre los hemos tratado. Algunas guías recomiendan utilizar doble par de guantes. El doble par de guantes tiene algunas ventajas. La principal desventaja es que en lo que se acostumbran a lo mejor van a sentirse un poquito obstructivos, pero al final de cuentas la utilización de doble guante sirve para eliminar tanto barreras de protección del equipo dental como equipo de protección personal. Vamos a ver más adelante en qué situaciones lo podemos manejar. Y de alguna manera de ahorrar guantes, ahorita que hasta cierto punto son un poquito escasos, y también de protegernos cuando hagamos situaciones de limpieza, utilizar guantes de limpieza normales que pueden encontrar ustedes en cualquier supermercado, que son guantes más gruesos, más resistentes. Los lentes de protección hasta cierto punto los hemos utilizado desde hace mucho tiempo, por lo menos nuestros alumnos los usan ya de hace bastante tiempo.
para protección de sus ojos en procedimientos donde fácilmente pudieran contaminarse por químicos, por virus, bacterias, etcétera. En este caso es lo mismo. Las caretas brindan protección adicional. Como vimos en la diapositiva de los cubrebocas, si el respirador o cubrebocas llegara a humedecerse o a mojarse, es importante cambiarlo. Entonces, si ustedes nada más utilizan lentes de protección y aunque sean lentes de protección con sellado completo alrededor de los ojos, el hecho de que esté expuesto el cubrebocas o el respirador y lo expone a que pueda mojarse, humedecerse. Entonces, si utilizamos una careta, tenemos el extra o el agregado de que va a proteger también al cubrebocas y va a evitar que se humedezca, se moje. Algo que no hablé en la parte de los cubrebocas, pero lo voy a tomar aquí, también existen mascarillas completas que tienen filtros, que también hay filtros N95, que también puede utilizarse. Aquí la situación es obviamente el costo elevado, y que tienen ustedes que estar seguros de que la máscara que ustedes compren es de la talla que ustedes necesitan, porque puede ser que les quede bastante bien y el sellado sea perfecto, o puede ser que no haya un buen sellado. Y al final de cuentas la misma limpieza de este tipo de equipo puede producir en algún momento que el sellado no sea tan bueno, y entonces haya que volver a comprar otra vez el equipo. Para la ropa de trabajo, lo que hay que destacar es que no hay que llegar al consultorio con el uniforme. Hay que llegar al consultorio con ropa de calle. No podemos atender con esta ropa de calle. Antes, hasta cierto punto, día sábado se puede atender con un pantalón de mezclilla y una bota. Algunos odontólogos así lo hacían. Actualmente esto ya no es así. El odontólogo debe de llegar a la consulta, debe de cambiarse antes de la consulta y trabajar de manera normal con uniforme, que puede ser las que son mal llamadas pijamas quirúrgicas, que es el uniforme quirúrgico, y bata. Para la protección general, utilizar gorro quirúrgico, utilizar sobrebata o algún overol y bota quirúrgica desechable, y tener un calzado apartado únicamente para uso en el consultorio. O sea, no llegar con el calzado que estamos nosotros normalmente circulando en nuestra vida diaria, y no llegar con ese al consultorio, llegar al consultorio y cambiárnoslo por un calzado que sea libre de agujetas y sea liso. Al terminar nuestra jornada de trabajo, el calzado y ropa de trabajo deben de quedarse ahí, o en una bolsa de lavado si es que lo van a lavar. Pero no deben de salir del consultorio con sus pijamas y uniformes quirúrgicos, principalmente porque aunque ustedes hayan utilizado equipo de protección personal y pudieran pensar que a lo mejor estuvieron muy bien protegidos y no hubo contaminación, no es lo ideal, porque no podemos tener certeza al 100% de que esto así sea. Entonces lo ideal es dejar el uniforme en el consultorio, en una bolsa, y cambiarnos nuevamente. Para la sobrebata y el overol hay algunas situaciones que yo quisiera aclarar. La sobrebata, hasta cierto punto estamos más familiarizados con ella porque la hemos utilizado desde hace mucho tiempo. La sobrebata puede ser desechable, es lo ideal, aunque también puede reutilizarse si tienen ustedes batas de tela, pero tienen que ser impermeables. Y esta sobrebata tiene la ventaja de que es lisa por la parte de enfrente, todo es por la parte de atrás, y cuando ustedes terminan, ustedes se quitan esta sobrebata y entonces el riesgo de contaminación cruzada hacia ustedes disminuye casi por completo. De todas maneras, en la página de la OMS existen guías para que ustedes sepan cómo ponerse una sobrebata y cómo quitarse la sobrebata después de haber trabajado. Con los overoles, que son hasta cierto punto nuevos en odontología para la mayoría de los odontólogos, porque no es una herramienta que no había sido utilizada antes de la epidemia. En la actualidad, los overoles están teniendo un crecimiento acelerado en la práctica odontológica, pero hay que recordar ciertas cuestiones de los overoles. Lo primero es que tienen un cierre en la parte de enfrente. Entonces, al tener el cierre en la parte de enfrente, por eso puse en la diapositiva que hay que utilizar una sobrebata también, o un mandil desechable, para evitar que en el cierre pueda haber atrapamiento mecánico del SARS-CoV-2, si es que lo hubiera. Y hay que estudiar también guías para poder quitarlas, para ponerlas y para poder quitarlas. Más adelante hablaré un poquito más otra vez del overall. Y otra cosa que se me está pasando antes de continuar. También tenemos que entender
que los odontólogos que ya han tratado pacientes, que ya tienen bastante tiempo tratando pacientes en esta pandemia, saben que hasta cierto punto muchas de estas medidas causan mucho estrés. El trabajo en odontología, a pesar de que van 1 o 2 pacientes, muchas veces se siente como si hubieran visto 5 o 10 pacientes, una tarde llenísima, a pesar de que realmente vieron pocos. El uso de overall tienen ustedes que tener en cuenta. Puede ser que importe o puede ser que no importe, eso va a depender de la situación personal de cada quien. Aumento de calor, aumento de sudoración, y puede haber odontólogos que se sientan incómodos con esto. Va a haber odontólogos que no, que realmente no les importa. Entonces nada más eso es algo que tienen que ustedes que tener en consideración, porque al final de cuentas las dos son buenas. Va a depender de cómo las sepan manejar ustedes. Esta diapositiva viene de del CDC también, donde lo que nos está diciendo es 2 ejemplos de lo que vendría a ser el estándar de oro, que es el equipo de protección personal preferible, y el equipo de protección personal alternativo aceptable. Si se dan cuenta, es sobre bata, el protección ocular, que puede ser careta o lentes, y para el preferible, un respirador N95. Para el aceptable, mascarilla quirúrgica. Y lo único que agregaríamos sería la utilización de un gorro quirúrgico y botas quirúrgicas. Okay. Existe literatura, que esta está sacada de la revista Nature, donde nos está diciendo cuáles de los equipos que hay en la actualidad protegen más al profesional de la salud y en qué situaciones existe riesgo de contaminación cruzada, porque al final de cuentas lo más preocupante es que a lo mejor no tuvieron ustedes mucho cuidado durante su tratamiento dental con su paciente, pero al momento de quitarse todas las barreras de protección, pudiera haber contaminación cruzada por mal manejo de las barreras. Entonces, por eso es que es importante que aprendamos nosotros a ponerlas y a quitarlas. Y existen artículos que simplemente se enfocan a saber cuál de las dos es mejor. Este artículo termina diciendo al final de cuentas que lo mismo que les acabo de decir en las anteriores, que hay ventajas y desventajas, que al final de cuentas de lo que se trata es de que ustedes tengan la capacidad de manejarlas bien, perfectamente bien, y que no sea una situación que les cause más conflicto o los estrese más de lo que de por sí ya estamos estresados con el manejo de pacientes durante la pandemia por COVID-19. La limpieza y desinfección del consultorio para SARS-CoV-2, van a ver ustedes que puntualizo mucho el uso de EPP en actividades de limpieza, porque muchas veces pensamos que ya se fue el paciente, ya el consultorio estoy solo yo y ya me puedo empezar a quitar las barreras de limpieza, las barreras de protección para la limpieza. No, en este caso no sería así. Para atender pacientes se recomienda forrar las unidades con protectores plásticos, también remover estos protectores plásticos entre pacientes, o sea, hay que estarlos moviendo cuando pasa uno y otro paciente, se hayan o no se hayan generado aerosoles. Esto quiere decir que vamos a estar limpiando la unidad, aunque el paciente nada más haya estado ahí para una revisión. De todas maneras hay que limpiar todas las superficies de la unidad y todas las superficies alrededor de la unidad, porque como sabemos el simple hecho de hablar, el simple hecho de respirar es suficiente para que haya contaminación de superficies. Por eso es que es tan importante que aunque no se haga trabajo como tal, se tenga que hacer limpieza y cambiar todas las barreras de protección. Los productos que normalmente se utilizan para limpieza y desinfección del consultorio son eficaces frente al coronavirus. Hay varias opciones, pero normalmente el alcohol al 70% y el hipoclorito al 0.1% son suficientes para destruir al SARS-CoV-2. Obviamente hay que abrir aquí un gran paréntesis, y este paréntesis es para decirles que muchas de las pláticas y presentaciones y lo que estamos buscando, inclusive hasta un mapa mental que tenemos actualmente, todo va en contra de SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2. Pero no tenemos que olvidar que hay otros microorganismos, otros patógenos que son más difíciles de eliminar que el SARS-CoV-2. Con esto para decirles que no crean que todo se va a limpiar con alcohol y es suficiente. Es suficiente para el SARS-CoV-2, pero para otros patógenos potenciales que se pueden generar que pueden invadir el consultorio, las superficies, pues necesitaríamos otro tipo, pero ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. La ventilación, regresamos otra vez a ella. Ventilar el área clínica después de atender a un paciente, principalmente si se hicieron actividades que hayan generado aerosoles, de 5 a 10 minutos con ventilación natural. Si fueran a utilizar ustedes algún tipo de ventilación artificial como aire acondicionado o algún ventilador, que ya vimos que no es lo ideal, lo podrían hacer con ventanas abiertas pero sin personal.
Ya después de los 5 o 10 minutos ya pueden volver a entrar el personal y apagar y seguir haciendo sus actividades de limpieza si es que así lo consideran. El instrumental, todo el material instrumental, incluyendo pieza de alta y pieza de baja, será transportado al área de esterilización para su limpieza. En limpieza y desinfección hay 4 puntos que quiero recalcar. Estos 4 puntos es que para el equipo de protección personal, y voy a hacer algo muy insistente como les dije al principio de esta parte de la presentación, y lo van a ver repetirse más adelante, es que tenemos que forzosamente utilizar nuestro equipo de protección personal para todas las actividades de limpieza, porque mientras estamos haciendo actividades de limpieza es muy factible que vaya a haber salpicaduras, se generen de repente aerosoles, entonces tenemos que estar protegidos para evitar contaminación cruzada, que es lo que no queremos, y posiblemente una autoinoculación por SARS-CoV-2 si es que el virus estuviera en alguna superficie. Hay que leer las etiquetas de los productos que usaremos, ya que en encontraremos información necesaria para su utilización. Como vamos a ver más adelante, tenemos que saber la composición que tiene, tenemos que saber si hay detergentes o no detergentes en su composición, o si sirve para el SARS-CoV-2, o el ingrediente activo, en qué superficie se puede utilizar, cuáles son los sitios más recomendados para utilizarlo, etc. Y algo muy importante que luego se nos olvida es que antes de desinfectar hay que lavar. Y la manera como se puede lavar es con agua y jabón o con detergentes. Inclusive hay algunos desinfectantes que ya tienen en su composición algún tipo de detergente, pero aún así primero tendrían que aplicar ese detergente, limpiar y después volver a aplicarlo para desinfectar. Entonces tendremos que hacer realmente una limpieza en 2 tiempos. Y lo más importante, que también se nos llega a olvidar luego hasta cierto punto con lo mecanizado que se está empezando a volver la consulta entre pacientes, es cronometrar. Tienen ustedes que saber exactamente si el desinfectante que están utilizando ustedes primero funciona para SARS-CoV-2 y cuánto tiempo tiene que estar en contacto con la superficie para que se produzca la completa eliminación de patógenos. Y bueno, nada más para como ejemplo les traje que en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en la página oficial, ahí está abajo de la diapositiva la dirección. Ustedes pueden entrar para revisar si el desinfectante que ustedes quieren utilizar o lo que les interesa cumple con las normas de esta asociación, que es, pueden ustedes buscar por ingrediente activo, pueden buscar por sitios de uso, pueden buscar por tiempo de contacto, pueden buscar en toda la base de datos, inclusive pueden imprimir, les genera una hoja en PDF con una lista de todos los desinfectantes y con marcas, en este caso estoy poniendo yo una marca ahí para ejemplificar cómo funciona. Entonces bueno, ponen ustedes el nombre de la marca y aquí lo que les va a decir la página es el número de registro, el ingrediente activo, el nombre del producto, la compañía que lo hace, qué tipo de microorganismos está funcionando, en este caso está SARS-CoV-2, tiempo de contacto que se necesita para la destrucción total o desinfección completa de la superficie, la fórmula, si está lista para ser usada o hay que diluir, el tipo de superficie en la que se puede utilizar, que en este caso es superficie dura y no porosa, y los sitios donde se puede utilizar, que como verán ustedes está hecho para utilizarse en centros de salud, centros institucionales, inclusive hasta en casa habitación se puede utilizar. Y ya lo de abajo es una leve buscada en internet que hice para ponerles el producto y decirles que aunque el grupo químico dice amonio cuaternario, que en México es conocido mejor como cloruro de benzalconio, pero al fin de cuentas es amonio cuaternario, no es lo único que tiene. También tiene, si ven en la parte de arriba, no dice ingredientes, dice etanol al 96%. Entonces vean cómo hasta cierto punto es el conjunto de varios. Y tiene tiene detergente también. Entonces hay que revisar esto en las etiquetas y recordar, al final de cuentas se está hablando mucho de los famosos amonios cuaternarios, pero ya tiene rato que sabemos que el amonio cuaternario para otros tipos de patógenos más difíciles de quitar no es tan útil. Pero bueno, para el SARS-CoV-2 funciona bastante bien. Y la mayoría de las cosas que van a ver ustedes para desinfectar tienen amonio cuaternario, pero tienen otros componentes que también nos sirven para destruir patógenos más peligrosos que pueden estar en la consulta. Otra indicación que hay que tener en cuenta es hay que evitar usar desinfectantes en envases presurizados, y esto bueno sirve hasta para el consultorio o hasta para su vida diaria.
El hecho de utilizar nosotros envases presurizados con gas, que son los famosos sprays, las latas de spray, no podemos estar nosotros completamente seguros de que el químico es el que está saliendo en su totalidad del spray. A lo mejor sale un poco del gas con el que está presurizado, puede salir antes y puede hacer contacto antes que la sustancia activa que tiene el aerosol, y esto puede levantar el virus de la superficie y lo puede por un determinado cantidad de tiempo, que no sabemos realmente cuánto es, estar en el aire y puede hacernos propenso a que lo respiremos, a que nos caigan los ojos. Por eso es que es importante no utilizar envases presurizados. De hecho, la recomendación sería, en el mejor de los casos, utilizar paños humedecidos con la sustancia que ustedes hayan escogido para limpiar y desinfectar, pero se puede utilizar también pulverizadores que no estén presurizados para mojar el paño o alguna superficie que ustedes fuera de difícil alcance, pero bueno, eso ya queda completamente a su entera opción. Para hablar sobre la solución de hipoclorito, se habla mucho de la solución de hipoclorito al 0.1%. Lo que necesitamos para hacer nosotros la misma dilución es, en México ustedes van a encontrar el cloro en un porcentaje del 5.25%. Esto los endodoncistas lo conocen desde siempre. Entonces, cualquier cloro que ustedes quieran comprar, nada más hay que revisar que esté al 5.25, que realmente son prácticamente todos, a menos que vayan a un depósito dental y compren alguna dilución en especial, pero los que son comerciales están al 5.25, y nada más en un litro de agua destilada tendrán que hacer ustedes 25 mililitros de cloro, y con eso ustedes estarían formulando hipoclorito al 0.1%. Y lo pueden guardar en un envase, pero el problema es que el envase tiene que ser un envase protegido del sol, puede ser color ámbar oscuro o opaco, es mejor, y normalmente nos funciona para el día. Si quieren que les dure en esa concentración, formule ese día, y ese mismo día se tiene que utilizar y ese mismo día se tiene que acabar, y al otro día tendrían que volver a hacer ustedes la dilución para poder utilizarlo. El tratamiento odontológico en la pandemia por SARS-CoV-2. Hay varias recomendaciones que se tienen que hacer durante la consulta. La primera es, si tenemos más de una unidad dental, unidad dental que no está aislada o separada del resto de las demás, sería ideal poderla separar con mamparas. Hay mamparas inclusive portátiles que se pueden utilizar y así evitar contaminación cruzada, y de preferencia se van a utilizar técnicas o tratamientos que van a generar aerosoles, pues de preferencia tratar un paciente a la vez, aunque haya varias unidades. Para la protección personal necesitamos que no se traten pacientes sin ninguna de estas barreras. O sea, no se puede tratar pacientes sin caretas, sin lentes de protección, sin cubrebocas, sin la misma sobrebata, sin gorro. Tenemos que estar uniformados siempre, aunque vaya a ser una simple revisión. Los enjuagues bucales, hasta cierto punto la literatura ha reportado cierto grado de éxito con la utilización de algunos enjuagues, como lo son el gluconato de clorhexidina, iodopovidona o peróxido de hidrógeno al 1%. Hay que considerar que esta información puede ir cambiando. De hecho, hay situaciones donde se ha visto, por ejemplo, anda circulando por ahí un estudio piloto que apunta a que me parece que son 12 pacientes que tenían SARS-CoV-2, se hicieron pruebas con enjuague con peróxido de hidrógeno 1% y no detectaron que hubiera reducción de la carga bacteriana en saliva sin utilizarlo o al utilizarlo. Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo se mueve esta información, pero en la actualidad la mayoría de la literatura recomienda utilizar enjuagues bucales, y todo apunta a que aparentemente la iodopovidona es como la más recomendada. Que tiene que estar, hay literatura que habla de enjuagues de iodopovidona al 0.23% por enjuagues de 15 segundos. Evitar aerosoles, y la manera como se pueden evitar aerosoles cuando se tienen que producir aerosoles y no hay queda de otra, es utilizar dique de hule, que esto puede bloquear el 70% de las emisiones de aerosoles contaminadas con SARS-CoV-2. Entonces, la utilización de dique de hule, también hay muchas especialidades odontológicas que la utilización el no utilizar el dique de hule es impensable. Entonces, de cierta manera siempre lo hemos utilizado para algunas situaciones, pero ahora la recomendación sería utilizarla en la mayor cantidad de procedimientos que se pueda. Nos puede salvaguardar de contaminación por SARS-CoV-2.
Y la utilización de eyectores de alta potencia, que también están entrando con mucha fuerza actualmente. Preferir siempre instrumentación manual, la utilización de pieza de baja en lugar de pieza de alta, y mantener el área con una buena ventilación natural. También hay que dar protección, equipo de protección personal para pacientes, que son la utilización de lentes de protección, baberos, sobrebatas, o algún equipo para cubrir quirúrgicamente al paciente. Y al término del tratamiento, el paciente deberá de colocarse el cubrebocas. Esta parte también es muy importante, porque muchas veces el paciente es normal que tenga dudas del procedimiento que se le hizo, tenga más preguntas. Entonces, de preferencia, ya que terminaron el procedimiento y ya no van a necesitar revisar la boca del paciente para otra cosa, el paciente vuelve a ponerse el cubrebocas y haga sus preguntas y su consulta ya con el cubrebocas puesto, para evitar seguir esparciendo gotículas y contaminando superficies. El lavado de manos en la atención odontológica es muy importante. De hecho, en la página de la OMS existe una guía. Ahí está la dirección para que ustedes puedan bajarlo, y lo pueden imprimir y ponerlo en infografía, e inclusive ponerlo en su consultorio dental. Y nos habla de que hay 5 tiempos donde el odontólogo debería de limpiarse las manos. Recuérdense que la OMS dice que para nosotros la limpieza de manos debe durar de 40 a 60 segundos. Primero es antes de tocar al paciente, después es si necesitamos hacer algún tratamiento donde tenemos que estar limpios o asépticos, después de riesgo de exposición a líquidos o secreciones, después de tocar al paciente cuando ya terminamos con él, y cuando el paciente ya no está en el consultorio, si llegamos a tocar alguna de las superficies que pudieran estar contaminadas, también hay que hacer lavado de manos. Y al terminar de atender el paciente, todo el material deberá ser transportado al área de lavado y esterilización. La esterilización, la norma oficial mexicana nos dice que tenemos que tener autoclaves, porque como al final de cuentas la pieza de alta y pieza de baja tiene que ser autoclavable, no podemos utilizar en este caso hornos. Entonces la recomendación es 121 grados centígrados, de 15 a 20 minutos a 15 libras de presión. La desinfección de la protección ocular, tanto de nosotros como la de los pacientes, hay que desinfectarla. Hay que tener mucho cuidado nada más con el material que utilicemos para desinfectar, porque las formulaciones a base de hipoclorito de sodio corren el riesgo de que a la larga, depende de la concentración, pero a la larga va a empezar a dañar, en este caso, los lentes de protección, porque los lentes de protección muchas veces tienen en su superficie algunas películas para ser más resistentes a daño físico, o inclusive para evitar que se empañen. Entonces, si empezamos a utilizar situaciones con hipoclorito, lo más factible es que empiece a dañarse a la larga estos lentes, más para tenerlo en cuenta. Y lo mismo para las caretas. Las barreras de protección deberán de tratarse como contaminadas, hayamos generado aerosoles o no los hayamos generado, y deben desecharse. Para la pieza de mano es importante que utilicemos válvulas antirretracción. La pieza de mano al final de cuentas es una turbina que cuando deja de trabajar jala aire, puede jalar agua, y esto puede contaminar todas las líneas de agua de la unidad. Por eso es importante que utilicemos actualmente piezas de alta con válvula antirretracción para evitar esta contaminación. Después de haberla utilizado, es importante purgarla por lo menos durante 1 minuto, y después lubricarla y esterilizarla, que se puede esterilizar a 121 grados centígrados, 15 libras de presión por 15 minutos. Y hay que revisar las recomendaciones del fabricante para saber también cómo es que el fabricante recomienda manejar sus piezas de alta. Y el uso de, una vez más, de equipo de protección personal durante todos los procesos de limpieza y desinfección. Para las impresiones, de manera muy rápida, vamos a hablar de que el manejo general es enjuagar a chorro de agua para quitar materia orgánica. Alginato y elastómeros se pueden desinfectar con una solución de hipoclorito, que puede ser al 0.1% o al 1%, o existen también productos específicos que pueden tener sales de amonio cuaternario y otros componentes, etanol, para desinfectar. Entonces, cualquiera de los que pueden utilizar, porque al final de cuentas lo que tienen que estar ustedes seguros es que no cambie la o sea, no se contraiga o se expanda el material, porque obviamente ya no serviría para la impresión como tal. Y enjuagar con agua después de los 10 minutos donde hayan ustedes estado desinfectando la impresión, se limpia el chorro de agua y listo.
Al terminar la consulta, evitar la dispersión del virus, y esto es no utilizando escobas, no utilizando aspiradores, y de preferencia antes de utilizarlas limpiar las superficies con algún desinfectante, o sea, un trapeador, un mop, limpiar las superficies y con eso es suficiente, y ya después pueden barrer y lavar. Barrer o aspirar, pero de preferencia barrer. Desinfección de superficies, desinfectar manijas, puertas, enchufes, sillas, sillones del área de sala de espera, equipos de cómputo, teléfonos y demás mobiliario del consultorio. Y purgar las líneas de agua, que esto está cierto, ya tiene rato que lo tendríamos que estar haciendo, ahorita es más importante todavía, con hipoclorito de sodio al 0.1%, purgar todas las líneas al flush. Ustedes le ponen la solución y empiezan a activar la unidad para limpiar todas las líneas del agua. Y quitarse la ropa de trabajo, aunque se haya utilizado equipo de protección personal, no se debe salir del consultorio, lo vuelvo a repetir, no es ya no deberíamos hacer esto, no deberíamos ir al depósito dental en pijama quirúrgica, no deberíamos ir a comprar absolutamente nada en pijama quirúrgica, por protección de nosotros, nuestra familia y de las personas que están alrededor de nosotros. Y bueno, de todas maneras, la información que acabo de manejar se encuentra en la página oficial de CONAMED, con varias infografías que se han hecho al respecto, donde ustedes van a poder entrar con el link que está ahí y van a poder ustedes imprimirlas en tamaño carta o tamaño póster, y van a poder ustedes utilizarlas para su consultorio, para sus instituciones, etcétera. Y bueno, con esto terminaría mi parte. Muchas gracias. Ahí está mi correo para cualquier información adicional que ustedes quisieran tener. Todavía existe mucha incertidumbre sobre las implicaciones que el COVID pueda tener en nuestra práctica odontológica. Sin embargo, ante esta incertidumbre, lo importante es protegernos y proteger a nuestros pacientes. Muchas gracias. Doctor Ansaldo, le agradecemos su participación. A todos los compañeros que están conectados también les agradecemos su participación. Tenemos unos minutos para algunas preguntas que han hecho a través del chat, y quisiera, doctor Ansaldo, algunos compañeros que están preguntando qué opina de las cámaras VC para sanitización del consultorio dental. Se pueden utilizar, no hay mayor problema. Lo que hay que ver es que el espectro de luz sea suficiente para que pueda desinfectar y esterilizar la zona. La situación es que hay que tener mucho cuidado porque, como ustedes saben, pueden causar lesiones cancerígenas en piel, y al final de cuentas, y esto es lo más importante de todo, si no se limpia la superficie, aunque ustedes utilicen la luz ultravioleta, no va a servir prácticamente de nada. O sea, algo va a ayudar, pero al final de cuentas ustedes forzosamente tienen que limpiar el área y después ya poner ustedes en este caso una unidad de rayos ultravioleta. Otra pregunta, doctor Ansaldo, y parece muy pertinente. Parece que está siendo muy frecuente el uso de agua oxigenada como un enjuague bucal previo a la atención del paciente. ¿Qué opinión tiene usted de esto? De hecho, la mayoría de la literatura lo recomienda, se está utilizando porque hasta cierto punto es muy barato comprar el agua oxigenada y utilizarla. Hay que tener nada más seguir revisando la literatura, porque les dije que por ahí hay un estudio piloto que con mucho gusto, si me escriben al correo les mando el estudio piloto, donde aparentemente no hubo diferencia al utilizarlo. Obviamente la situación de los enjuagues, si ustedes revisan la literatura, van a ver que desafortunadamente no tenemos tanta información todavía como para saber cuál de todos los enjuagues es el mejor y cuál podría funcionar en nuestra práctica general. Perfecto, entonces realmente lo que se necesita que los compañeros odontólogos, para que elijan alguna marca de enjuague, entren a la literatura para ver la amplitud de marcas que hay y que puedan ellos utilizar. Existe alguna literatura que dicen que cualquier enjuague antiséptico es suficiente, ¿eh? Lo que hay que revisar nada más es cuánto tiempo recomiendan la utilización de estos. Les decía que la clorhexidina, que en un principio se decía que no funcionaba, luego salieron artículos que decían que sí funciona, entonces hay que ir revisando la literatura al respecto para ver cómo va manejando esta información y cómo va evolucionando. De todas maneras, está mi correo para cualquier situación, con mucho gusto estoy para servirles. Doctor Ansaldo, realmente agradecemos su participación. Ha sido una plática, nos parece que muy ilustrativa para el trabajo odontológico que realizan todos nuestros compañeros. Vimos en el chat que algunos compañeros ya se han infectado. También vimos que una compañera nos dice que su esposo murió por COVID-19. Realmente lamentamos esta pérdida, pero esto nos obliga, compañeros, a que en el trabajo odontológico se cuiden,
y cuiden a sus pacientes. Se cuiden ustedes para que también cuiden a sus familias y cuiden a sus pacientes. Esta plática, como siempre lo hacemos, estará disponible en la página de CONAMED, www.go.mx/CONAMED, en la sección de YouTube. Ahí estará disponible la página. Antes de cerrar nuestra sesión, yo quisiera invitarlos. Vamos a tener una nueva fecha para el curso de prevención del conflicto contra profesionales de la salud, que se va a desarrollar del 3 al 16 de noviembre. Tuvimos una gran demanda para el primer curso. Este es un curso virtual con reconocimiento universitario, está a disposición de ustedes. Entren a la página de CONAMED, que está ahí la liga en la pantalla, y allí tendrán ustedes el slider donde aparece toda la información. Dan clic y los va a llevar completamente a los sitios donde está descrito el curso. Finalmente quiero comentarles las siguientes sesiones que vamos a tener en este ciclo de conferencias. La próxima semana, porque creemos que es importante el trabajo que realizan las enfermeras, también tienen que cuidarse y tienen que saber cómo cuidar a los pacientes para evitar el riesgo de contagio. Vamos a tener la sesión COVID-19 y la enfermera en el consultorio de primer nivel, que estará a cargo de la maestra Almalidia Almiray Soto. La siguiente semana, el 3 de noviembre, estará con nosotros la doctora Ana Cecilia Berni Betancourt. Ella es cardióloga y va a hablar sobre COVID-19 y el paciente con hipertensión arterial en el consultorio de medicina general. Y la siguiente semana, el día 10 de noviembre, estará con nosotros la doctora Liliana Sánchez González, que ella es epidemióloga del Centro de Control de Enfermedades, que está en Puerto Rico, en Estados Unidos, y hablará sobre COVID-19 y el dengue en el consultorio de medicina general. Los esperamos a todos ustedes en esta serie de conferencias. Pueden ustedes ver las conferencias, ahí está en la página, en la pantalla la página, pueden entrar, y cualquier otra situación, escríbanos y estará disponible en esta misma página el formato de tamizaje que se comentó en esta conferencia. Muchas gracias a todos y esperamos verlos la siguiente semana. Muy amables.